Buenos días, soy Catalina Nicolás del Centro Universitario de la Defensa de San Javier y junto con mi compañera Alicia Rubio Bañón de la Universidad de Murcia hemos desarrollado este trabajo que lleva por título ¿Son diferentes los emprendedores en Latinoamérica? El emprendimiento es considerado un factor determinante en el desarrollo de un territorio, ya que genera puestos de trabajo, moviliza recursos, dinamiza la zona, entre otros beneficios. De ahí que exista un gran interés, tanto económico, político como social, por este fenómeno empresarial. Pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de crear una empresa, un individuo ha tenido que tomar una decisión. De ahí que en este trabajo nos planteáramos analizar a nivel individual al emprendedor. Siguiendo a Veciana, pues tenemos dos enfoques que seguir. El enfoque gerencial, pues lo que nos dice es que los emprendedores tienen que tener conocimientos en dirección de empresas, y el enfoque psicológico, que lo que nos indica es que el emprendedor tiene unas características personales distintas de los demás individuos. ¿Por qué los individuos latinoamericanos? Pues nos centramos en estos territorios al analizar el informe GEM internacional y ver que en estos países se obtenían las tasas de emprendimiento más elevadas. De ahí que nos planteáramos analizar la figura del emprendedor latinoamericano para ver si se correspondía con lo que decía la literatura. Para ello realizamos una investigación cuantitativa en el que probamos el modelo del emprendedor en una muestra de 10 países latinoamericanos. Nuestras variables, pues objetivas y subjetivas. Nuestras variables objetivas, género, edad y educación, que las utilizamos como variables control. Y nuestras variables subjetivas, nuestras variables independientes en este modelo, autoeficacia, miedo al fracaso, percepción de oportunidades y socialización. Vamos a analizar las hipótesis planteadas. La literatura sobre la variable autoeficacia indica que si una persona cree o considera que tiene pues los conocimientos y las habilidades necesarias para poner en marcha una empresa, pues lo normal es que decida crearla. De ahí nuestra hipótesis 1. La percepción de que se poseen los conocimientos y habilidades necesarias para crear una empresa afecta positivamente a la probabilidad de emprender del individuo. Respecto a nuestra segunda variable, el miedo al fracaso, la literatura lo que dice es que si un individuo considera que va a fracasar o que tiene poca posibilidad de éxito, lo normal es que decida no crear la empresa. De ahí nuestra hipótesis 2. El temor al fracaso afecta negativamente a la probabilidad de emprender del individuo. Respecto a nuestra tercera variable, percepción de oportunidades, la literatura nos dice que si una persona considera que ha percibido una oportunidad de la que si crea una empresa puede obtener un beneficio, pues lo normal es que decida crear la empresa. De ahí nuestra hipótesis 3. La capacidad para percibir oportunidades de negocio afecta positivamente a la probabilidad de emprender del individuo. Y finalmente, la última variable incluida, socialización, una variable que ha sido incluida recientemente en la literatura por Stevenson, lo que nos dice es que conocer a otro emprendedor puede hacer que el individuo aprenda comportamientos, actitudes o actitudes propias de emprendedores. De ahí nuestra hipótesis 4, conocer a otro emprendedor afecta positivamente a la probabilidad de emprender del individuo. Nuestra metodología, pues para testar estas hipótesis hemos realizado los modelos de regresión logística binomial en una muestra representativa de población adulta latinoamericana, más de 27.000 encuestados, que pertenecían a 10 países: Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Barbados, Guatemala, Panamá, Uruguay y Puerto Rico. ¿Por qué estos países? Porque nosotros hemos utilizado la base de datos del proyecto GEM del año 2015 y en ese año esos 10 países fueron los 10 países latinoamericanos que participaron. Los datos se recogieron con entrevistas telefónicas o personales, con un cuestionario estandarizado. Nuestras variables, pues la variable dependiente, una variable dicotómica, nuestra variable control, edad, una variable continua, sexo, variable dicotómica, y educación, se les pidió que nos indicara la titulación más alta que habían obtenido. Nuestras variables independientes, las 4 variables dicotómicas también. Por lo tanto, este fue nuestro modelo a testar: variables control, género, edad, nivel de estudios, y variables independientes, autoeficacia, miedo al fracaso, percibir oportunidades y socialización. Nuestros resultados, pues aquí tenemos los resultados de los 10 modelos realizados. Si empezamos con las variables control, pues podemos observar que en ninguno de los 10 países se han obtenido resultados significativos en sus 3 variables, en las 3 variables.
El opuesto lo encontramos en el caso de Panamá y Puerto Rico, donde las 3 variables control no han obtenido resultados significativos. En cambio, si analizamos las variables independientes, vemos que en 7 de los 10 países las 4 variables han resultado significativas y además han obtenido el significado o la relación que esperábamos tener. La excepción la encontramos en Perú, Colombia y Uruguay, donde la variable miedo al fracaso no ha sido significativa. Profundizando un poquito más en los resultados, pues vemos que el género solamente ha sido representativo en 4 países, Chile, Colombia, Guatemala y Uruguay, donde aquí la probabilidad de emprender del hombre es mayor que la de la mujer. En el resto de países, indistintamente, hombres o mujeres. Respecto a la edad, pues en la mitad de países, Perú, Argentina, Brasil, Barbados y Uruguay, son los jóvenes los que tienen mayor probabilidad de emprender. En el resto de países, indistintamente, los jóvenes o las personas más mayores. Y respecto al nivel educativo, pues afecta positivamente solamente en Argentina, Barbados y Colombia. Sobre nuestras hipótesis, pues respecto a la hipótesis de autoeficacia podemos aceptarla, ya que en los 10 países se han obtenido resultados significativos y con resultado positivo. En cambio, la variable sobre el miedo al fracaso debemos rechazarla porque en Perú, Colombia y Uruguay esta variable no ha obtenido resultados significativos. Respecto a la percepción de oportunidades, también podemos aceptar esta hipótesis, ya que en los 10 países analizados se han obtenido resultados significativos y positivos. Igualmente nos ocurre con la variable socialización, también podemos aceptarla. En este punto, decir que por motivos de tiempo no hemos podido analizar los odds ratio obtenidos, pero debo indicar que esta variable es la que ha obtenido unos odds ratio más elevados, por lo que es precisamente esta variable la que condiciona en mayor medida a los individuos latinoamericanos a la hora de emprender. Como conclusión, pues una de ellas tenemos que decir que pese a que la literatura indicaba que los emprendedores son hombres jóvenes con un elevado nivel de estudios, para el caso latinoamericano, como estas variables no han sido significativas en todos los países, no podemos afirmar esto. Aquí podemos decir que emprenden indistintamente en la mayoría de países hombres o mujeres, da igual que sean mayores o jóvenes y de cualquier nivel educativo. Nuestro modelo, pues por lo tanto, vemos esas variables control que no se corresponden con lo que decía la literatura y por otro lado nuestras variables independientes observamos que las que afectan positivamente han resultados significativas, mientras que el miedo al fracaso pues no ha obtenido esos resultados en todos los países, aunque sí en la mayoría, lo debemos de decir también. En tercer lugar, nos gustaría destacar los odds ratios obtenidos por Puerto Rico. En este caso, se debe decir que ellos indican que los que se sienten capaces, perciben oportunidades de negocio y conocen a otro emprendedor en este país, tienen casi el doble de probabilidad de convertirse en emprendedores que los del resto de países analizados. Quizá ustedes nos puedan ayudar respecto a este resultado. Nosotras nos llamó muchísimo la atención y empezamos a investigar un poquito. Y pues bueno, observamos que de los 10 países analizados, solamente Puerto Rico es clasificado en el GEM como país desarrollado. Los 9 restantes son países en vías de desarrollo. Quizá por ese motivo el nivel de desarrollo puede afectar a que estas variables afecten en mayor medida a la probabilidad de emprender en los individuos de este país. Además, debemos decir que pues no solamente se han obtenido resultados importantes en el ámbito científico, sino también a la hora de realizar políticas eficientes para fomentar el emprendimiento, ya que hemos podido observar que, por ejemplo, no importa la edad o tampoco importa el nivel de estudios. Por lo tanto, si siguiendo a Beciana es necesario que tengan conocimientos en dirección de empresa, pues es necesario fomentar el emprendimiento desde los niveles educativos más bajos, ya que podemos estar perdiendo a emprendedores potenciales si formamos en los niveles educativos más altos. Además, y esto lo más importante, ya que hemos visto que la socialización es la variable que en mayor medida condiciona a los emprendedores latinoamericanos en cualquier territorio, es indispensable que la población pueda aprender esos comportamientos, aptitudes de otros emprendedores. De ahí que sea necesario realizar actividades de coworking o poner en mayor medida
incubadoras de empresas para poder fomentar esos comportamientos en el resto de población. Y bueno, ya para terminar, simplemente darles las gracias por su atención. Que tengan buen día. Un saludo.